Bienvenidos, bienvenidos. Un rincón en la existencia. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que todos se la estén pasando bien y espero que con el podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Empezamos con el podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos a un invitado, el cual es un amigo. Su nombre es Andrés. Andrés, ¿cómo has estado, Andrés? ¿Te puedes presentar? ¿Qué onda, Diego? He estado muy bien. Bueno, como ya lo mencionaste, pues estoy conmigo ya de hace un tiempo. Soy estudiante y pues vengo aquí con el tema de la libertad, que es algo que me gusta mucho, ya que tenemos diferentes perspectivas y diferentes definiciones de libertad, todos los individuos. Entonces quiero ver un poquito de ese tema contigo el día de hoy. Va, me agrada tu tema. Y bueno, cuéntame, ¿qué conoces por libertad tú para empezar todo este tema? Vale, la libertad, yo lo entiendo, mi percepción de libertad es que el individuo no está siendo suprimido por otro individuo y no se está haciendo la voluntad de otro ser. Me refiero a que esta persona puede hacer lo que él quiera, pero sin perjudicar a terceros, porque hay una delgada línea entre la libertad y el respeto hacia las otras personas. Yo también siento que la libertad es algo que estamos viendo muy seguido, que sería la expresión, tu manera de pensar y de hacer las cosas. ¿Y crees que haya libertad en estos tiempos? Por lo que tú dijiste, por la definición que tú diste de decir que haces lo que tú quieras sin que obviamente afectar a otros individuos, pero obviamente ese quehacer pues está dentro de un quehacer en una sociedad, ¿no? Exactamente, o sea, yo siento que no estamos tan bien de libertad, porque en sí, para pertenecer a una sociedad debemos de respetar dichas reglas, ¿verdad? Exactamente. Porque si no es así ya sería un libertinaje. Entonces, bueno, no se llamaría libertad como tal, porque no sabrías que el concepto. Exacto. Por ejemplo, es muy raro ver que la libertad para alguien puede ser cuando se va de su casa y ya está en su nueva propiedad y adorna como él quiere, y se va a la casa y llega cuando esta persona quiere, sin pedirle permiso a sus papás. Eso ya para alguien es libertad. Entonces, al decir que esta libertad de hacer lo que se quiere, por ejemplo, como el ejemplo que diste de que llego a esta hora y eso me da libertad a mí, ¿no crees que también sea parte de que esas condiciones que tú mismo te estás dando? Sí, son partes de las condiciones de que uno mismo se está dando, pero yo siento que es también, o sea, como que el darse el espacio de uno mismo, porque como dije antes, ya hace un tiempo, pues la libertad no era para todos, ¿verdad? Antes había esclavos, que esa es otra definición de libertad, que es no ser esclavo. Y fíjate que es muy curioso que antes era muy normal que pues la gente de color pues fuera tu esclavo. Tanto llegó a impactar, que obviamente lo iba a hacer, que ya lo tienen como definición. Libertad es no ser esclavo de alguien. Yo siento que ahorita, como te dije, no somos tan libres porque estás siendo esclavo de alguna cosa. Por ejemplo, eres esclavo tal vez de tus redes sociales, de tu celular. Y demasiado. En estos tiempos yo creo que la definición de esclavitud sería más hacia el interior del individuo, hacia algo capitalista, se podría decir, como por ejemplo pues todo el consumismo que hacemos tanto en las redes sociales como en lo productivo de las cosas, ¿no? Yo siento que sí, pero ya sería como que meter lo que viene siendo el capitalismo y el comunismo. Pero pues, en sí, fíjate, porque pues, nos basamos en este régimen, que por lo que yo veo, pues es el régimen que pues a mí me gusta, ¿verdad? No me gustaría que alguien más decidiera por mí, mejor que sea por la mayoría.
porque si te fijas, pues hay países en los que están bajo el régimen comunista y solamente se basa en un numerito pequeño de personas y no tanto en, pues en los demás, en que tu palabra tiene el mismo valor que el de los demás. Ahí sí se puede, creo que diferenciar este tipo de libertad que tú estás mencionando, como por ejemplo no voy a poner lo que tú dijiste, ¿cómo se llama? El socialismo, pero vamos a poner los estados islámicos y el capitalismo. Vamos a poner estos dos ejemplos súper normales que hay en estos momentos, en estos tiempos. Por ejemplo, los islámicos, pues no son en tal como libres como nosotros. Ellos tienen reglas muy estrictas por su religión, pero en un momento, en una parte de su existencia, pues producen algo de libertad en su existir. Pero bueno, los hombres, las mujeres, pues ahí es más restringida la libertad. Y acá no estamos tan dominados por una religión. Estamos dominados por algo capitalista, por algo llamado redes sociales, por algo llamado consumismo, que eso pues nos va privando de esto llamado libertad. Como por ejemplo, si yo quiero un objeto, llámese cualquier cosa material, pues tengo que trabajar, tengo que andar consiguiendo dinero, y eso pues obviamente me va a quitar tiempo para poder hacer lo que yo quiera por tener algo de lo cual quiero conseguir. Es algo a cambio. Yo lo que veo así como que hablando, bueno, ahorita que hablaste de la otra cultura, es cierto que si te fijas, tiene mucho poder, tiene mucha influencia las religiones, y las han tenido y la tienen mucho aquí en México. Últimamente pues ya se ha ido quitando un poco eso, pero hay lugares en los que influye tan fuerte, que lo tienen tan arraigado, que, o sea, las cosas así son aquí, o sea, es así, y si no, pues, o te matamos, o te vas de aquí, pero yo lo que veo es así como que influye un poco aquí en México influye bastante la religión, se ha ido quitando poco a poco, y nos hemos quitado, digamos, nos quitamos la venda de la religión y nos ponemos una venda ahora de redes sociales, de mírenme, porque pues es algo ya muy que se repite mucho, choteado se podría decir, que todos dicen, estás en redes sociales y te estás vendiendo, o sea, tú eres el producto de las redes sociales. Exactamente. Lo cual es cierto, o sea, es cierto, pero está tan choteado que la gente ya ni lo toma en serio. O te vale. No, pues prosigue, perdón. Sí, o te vale, o sea, simplemente dices, pues es que ahí puedo encontrar a mis amigos, ahí yo puedo hacer esto, me puedo promocionar y todo. Creo que como todo, pues tiene su respectivo riesgo, pero en lugar de andar como en la religión de, ay, pues es que yo tengo que ser católico para verme bien, o sea, pues dices, pues ya me lo quito porque la verdad ya mucha gente se lo quitó, ya nadie me va a criticar porque no llegué... Y eso ya pasó de moda. No, prosigue, perdón. Así de que no, porque pues ya no llegué virgen al matrimonio, o sea, pues ya no me van a decir, ay, este es el cabrón que se divorció. No, pues no. O sea, ya no te ven mal, o sea, simplemente ya es como algo que adaptó la sociedad. Bueno, exactamente, yo creo que hay un libro llamado La Sociedad del Espectáculo y todo va dirigido, bueno, este texto ya es de hace mucho tiempo, pero yo creo que lo puedo centralizar en estos momentos, por lo mismo que tú estás diciendo de las redes sociales, donde simplemente nosotros ya somos un producto de lo cual pues se favorecen las empresas, donde no conocemos en verdad a lo que hay detrás de esa persona o detrás de ese lugar, como por ejemplo en Instagram. En Instagram suben todos sus fotos felices, suben sus fotos acá bien esculturosos, muy normales, como si la vida fuera de color de rosas, pero en verdad no sabemos lo que son del otro lado, no sabemos si son de verdad lo que están viviendo del otro lado. Bueno, este tema creo que
la sociedad del espectáculo lo va a tocar más a profundidad en otro podcast, pero dándole un poco de sentido a lo que tú me estás diciendo, es de sentido de que la sociedad no es lo que aparenta ser en las redes sociales, y como tú dices, quizás la religión en estos tiempos, la normal, como por ejemplo la que se tiene aquí en México, la mayoría es la católica, se ha estado disminuyendo en varios aspectos por las cosas que la está regando, por cosas que la verdad no está haciendo bien. Lo que debería de hacer la religión pues es modificar todos sus aspectos de los cuales pues la está cagando, la verdad. Pero obviamente están tomando, y aquí sí yo sigo con ese pensamiento, están tomando otro tipo de religión. ¿Cuál es esa religión? Pues la del dinero. Ok, sí. Si te fijas, hay diferentes tipos de libertad y diferentes tipos de esclavitud. O sea, está la libertad bueno, pongámonos como esclavitud. Esclavitud de católica o de religión, esclavitud de dinero, esclavitud de redes sociales, esclavitud de, ya sea también por amor. Y algo que siempre hemos sido también esclavos es del dinero, porque pues es algo necesario, es algo que necesitas sí o sí, y que llega la palabra de decir necesidad y no algo de un gustito o algo que deseo, no, o sea, es necesidad, porque inclusive la libertad, algunos la consideran, es igual tener tu libre expresión, lo que piensas, pero teniendo las cosas básicas, que es algo demasiado importante y que en algunos otros lados también no se tiene. O sea, ¿qué clase de país lleno de libertad, digamos, es un ejemplito? Pues sí, igual México, pero teniendo en cuenta de que pues hay personas que no tienen ni siquiera las necesidades básicas. Bueno, pero aquí ya entra como que ese problema de países subdesarrollados y países desarrollados, de los cuales pues los países desarrollados se aprovechan de los subdesarrollados por el simple hecho de la educación que se tiene, y ahí pues entra como que esa problemática de las cuales los países desarrollados tienen las grandes empresas de las que pues todos consumimos en algún momento o vamos a consumir en algún momento, y se forja pues ese monopolio donde si las chicas, ¿cómo se llaman? Los países en subdesarrollo, pues obviamente si crean una empresa, las grandes se las van a comer o las van a comprar, y ahí es donde no va a poder ejercer como ese desarrollo total de la sociedad, y es ahí también donde pues ahí tenemos las desigualdades sociales. Vale. Sí, concuerdo contigo. Bueno, tú, permíteme, perdón. Dale. Tú habías mencionado que tenemos pues ese aspecto entre los ser esclavos de religión, ser esclavos de amor, ser esclavos del dinero, pero también recuerda que las personas son libres al elegir. Bueno, aquí en este país, pues obviamente si tú eliges guiarte por la religión, obviamente no vas a ser esclavo. Uh-huh. En un aspecto, sentido de decir que tú vas a ser libre de elección, es un aspecto de la libertad, en la elección de decir yo quiero ser religioso, yo quiero ser, como dijiste, yo quiero elegir a esta pareja, aunque pues me voy a encadenar a su amor y todas esas cosas. Sí, o sea, yo siento que es algo que la esclavitud de la actualidad y la libertad de ahora no es tan fuerte como pues en otros tiempos, ¿verdad? Tan cabrona de que prepárame de comer esto, güey, y límpiame la pinche casa. O sea, pues no, ¿verdad? O sea, siento que poniéndolo a, digamos, no sé, bueno. Como que el concepto de la libertad y el concepto de la esclavitud ha cambiado en estos tiempos, ¿no? A lo que tú quieres referir. Exactamente, sí, porque tal y como dijiste, yo concuerdo que tienes la completa libertad de estar con quien tú quieres. Ya no es como antes de te doy a mi hija y me das 3 vacas. Y pues así, ¿verdad? Porque eso pues eran cosas muy feas. Entonces, o sea, ya tenemos esa libertad, y ahora
la manera de ser esclavo que tú aceptas, porque hay gente que acepta de que revísame, que no te va a revisar el celular y que todo esto y que o sea, ya sabes, pura cosa de, pues mala, de mala influencia, En esos tiempos. ajá, alguien lo acepta, dice, pues Simón, o sea, ahí como que la gente se olvida de la libertad, o sea, están tan picados con la persona que se les olvida que pues tienen, vamos a decirlo, su derecho de libertad, su derecho de que esto solo es mío, no lo puedes ver, pero la gente ya ya no se da a respetar tanto y ellos mismos se quitan poco a poco su libertad. Exactamente como tú dices, aquí el individuo es libre de elección. Al elegir a otra persona, pues tú le das esa libertad a la otra persona, pero sabiendo que pues te va a dar otra libertad, pero no sabes lo que piensa la otra persona. Y ahí es ahí donde se desenmascara, y al quitarse la máscara, pues ahí ahora sí empieza aquella toxicidad. Y ahí pues ya te estás volviendo o estás empezando a volverte esclavo del otro individuo y te está privando de aquella libertad. ¿Pero por qué? Por el sesgo de los sentimientos que tienes por la otra persona. Exacto. Y es ahí donde los individuos se deben de dar cuenta de que la estás regando, le estás haciendo mal, porque en sí ya no estás siendo persona, ya estás siendo un objeto, y los objetos pues obviamente es como una botella, una computadora, unos audífonos, y esos pues no tienen aquello llamado libertad. ¿Tú has sufrido alguna vez de eso, Diego? ¿Siendo esclavo del amor? Yo sí. Yo soy esclavo de mis pasiones y no de la Y no de la razón. ¿Y tú? Sí, yo a la fecha yo digo que soy un esclavo del amor, que me encanta, me mama, es algo de mi ser, es mi naturaleza, así, ser esclavo, ser del amor, así de estar así, muy, muy, muy amoroso con las personas, digamos, con la muchacha que me gusta, o sea, andar así súper clavadísimo, pero pues yo siento que también es no olvidarse de uno mismo, porque también es ser esclavo del amor, pero siempre siéndote fiel a ti mismo. Es como encadenarte, pero tener aquella llave para poderte salir. Haz de cuenta, exactamente. De hecho, es una frasecita que también va más o menos como la tuya, que sale en una película, güey, que dicen que tienen el cigarro en la boca y tienen el encendedor, pero no le dan el poder al cigarro de pues matarte, ¿verdad? Porque tú tienes el encendedor. Si saben qué película es, ahí coméntenla. Hay un papa. Y yo la verdad no sé cuál película me estás diciendo, pero entendí la metáfora que me quisiste decir. Bueno, de todos modos, las personas mantienen como que esa libertad en todas las acciones, y cuando saben que están siendo oprimidas, están siendo pues ya subyugadas por otro individuo, pues tratan de meter poder hacia las otras personas que están controlando aquella libertad de esas mismas personas. Bueno, también dependiendo de qué lugar estás. Por ejemplo, aquí en México, pues sí, aquí se hace una protesta, se rebelan, se hace una revolución, pero como te digo, si nos vamos a otro lado, a Medio Oriente o a otro lugar, pues ahí sí está medio cabrón la situación de la libertad, como por ejemplo en China. China ahorita es uno de los grandes países desarrollados, desarrolladísimos, de los cuales, sí, es desarrollado, por eso digo, es desarrollado así en gran potencia, y más por lo que pasó en este pinche año, y tiene libertad. Pero esa libertad, pues obviamente hay un chingo de cámaras de los cuales los están grabando, y si cometes algo mal, te meten una multa y se llega a tu celular, y eso pues les resta dinero de lo que están trabajando. Y si llegan a 3 tachitas, como por ejemplo en las faltas de las escuelas, pues les ponen un castigo. Y ahí es donde, ok, pues te dan esa libertad de poder vivir bien, estable en una sociedad, pero también te están privando de muchas cosas. ¿Pero por qué? Por la estabilidad social. Ahí como que
yo puedo estar a favor y puedo estar en contra, porque están viviendo bien. Como por ejemplo, ahorita ellos quizá no se sabe mucho de las noticias de Oriente, ellos están viviendo estables, están viviendo tranquilos porque ahorita no hay COVID, según las noticias que nos llegan. Claro. Pero obviamente aquí en México pues no tenemos los mismos reglamentos, las mismas leyes que allá, pero todo lo que estamos pasando, el pinche, otra vez volvimos a subir ¿cómo se llama? La curva. ¿Por qué? Porque no hay como que ese movimiento estricto de los individuos hacia el mejoramiento ciudadano. O sea, ahorita que lo mencionaste, qué bueno que tú lo mencionaste, de lo de China, de que yo había visto que inclusive hay cámaras en las calles y, o sea, te tienen identificado, o sea, saben quién eres, y si hablas mal acá desconozco si es dictador o presidente, vamos a llamarle el gobernante chino. Podemos decir que es presidente dictador. Sí, porque de hecho estaba buscando y según eso, actualmente es presidente, es comandante del ejército y otra cosa. Yo me quedé de ¿what? O sea, ahora todo es hasta que se muera. Ajá, o sea, pero todo eso, o sea, tiene un poder súper cañón. Tanto así que si hablas mal de él, órale, te llegan. Y de hecho he habido noticias de periodistas que inclusive se desaparecen un rato y luego vuelven a aparecer y todo, y, o sea, muy mal. O sea, si hablas mal o filtras información que el gobierno no quiere que sepas, o sea, ahí está mal por ti. O inclusive las redes sociales que ellos tienen son muy diferentes a las nuestras. Si te fijas, se supone que somos, pero si te vas más allá, si te pones a investigar más con lupita, te fijas que no es así. Ellos tienen su propio WhatsApp, tienen sus propias redes sociales y nosotros no nos enteramos de lo que ellos tienen. Y yo pienso, no sé, la verdad, tengo la idea de que pues también a ellos les filtran cierta información que es conveniente para ¿sí? Bueno, podemos decir que ese país, China, es muy diferente a México o a América. ¿Por qué? Porque no viven como tal una democracia. Ajá. Viven otro aspecto político, de lo cual pues el presidente se va a retirar hasta que se muera, pero todas las cosas de las cuales se mueven tecnológicas en China son manejadas por los políticos. Todo lo tecnológico, todo lo que quieras manejar ahí en China va a ser patrocinado por un porcentaje por la política. Y es por eso que toman control de casi todo lo que están haciendo. Y es por eso que, bueno, dicen que China no es capitalista, pero es como un capitalista tapado, de lo cual no se quiere destapar. ¿Para qué? Para poder seguir produciendo todo lo que está haciendo. Ahora sí, todo hecho en Made in China. Todo lo que nos traen, todo lo que exportan. De hecho, yo regresándome un poquito a lo que está diciendo, así como de, les dan una cierta libertad, pero una libertad como que, digamos, es como lo de la pastilla, la azul y la roja. No, pues mira, la roja es nuestra libertad y la azul es agarrar otra vez la roja, o si no te chingas. O sea, así de facilito. Y aquí en México tenemos, digamos, tanta libertad de que pues sale gente sin cubrebocas, pero yo siento que ya estarían abusando y ya están afectando directamente pues a terceros, ¿no? Entonces ahí es libertad o ¿qué es? Se puede decir que sí es libertad, pero obviamente esa libertad te está conduciendo a otro tipo de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Si te fijas, estás siendo libre, pero no siendo responsable y afectando a terceros. Sí, es que aquí, haz de cuentas, se vive una libertad en la cual pues tienes el derecho de expresarte, de poder vivir como tú quieras, siempre y cuando no dañes a las demás personas, ¿ok? Ahí sí tiene todo eso.
Y haciendo eso, pues obviamente no son tan rígidas las leyes. Al no tener rígidas las leyes, obviamente, pues el mexicano o el ¿cómo se llama? El ciudadano que vive en toda América, pues dice, pues yo puedo vivir como yo quiera, si me pongo o no me pongo el cubrebocas, pues ya va a ser mi propia elección. Ya, es aquí donde entra el egoísmo del individuo. Aquí en México, bueno, voy a hablar aquí de México. México yo creo que es un poco egoísta al decir que si yo decido si me pongo o no me pongo el cubrebocas, pero aquí es de, ok, es tu vida, ok, se respeta todo eso, pero hay que ver por el otro individuo, mientras que en los países de Oriente, como por ejemplo Japón, Corea y China, aunque China pues sí, viven muy controlados, pero viven libres y sin virus, en estos lugares, y lo dice en un texto llamado La sopa de Wuhan, tienen algo muy centrado, que es el ver por la otra persona, el ayudarnos entre nosotros, una ayuda mutua de la cual yo me pongo el cubrebocas, pero ¿para qué? Para no dañar a los demás, porque yo no sé si yo tengo el virus, no sé si yo tengo el virus y vaya a dañar a las otras personas que quizás no tengan el virus. Y es así, ese pensamiento es ahí donde pues todos usan cubrebocas y se tiene como que esa unión. Y aquí lo que pasa es de, no, yo no voy a tener el virus y si me muero pues ya me morí. Pues sí, güey, pero la otra persona, ¿qué? Sí, cierto, sí. Muy cierto lo que dices, de que aquí sí es así como de, tenemos el pensamiento y lo vemos de una forma tan normal que muy mal, que pues yo me muero, pues no hay falla, yo tengo el virus, pues no le hace, pues es que él no trae el cubrebocas, yo por qué lo he de traer, o sea, pues al fin y al cabo, pues si yo me muero o si él se muere, pues, o sea, pues no hay pedo, o sea, pues sí, somos muy egoístas, tanto que lo llegamos a considerar algo normal, cuando en realidad no debe de ser así. Y más aparte, pues vemos ejemplos de gente que tiene influencia y dices, no, pues ¿para qué me lo pongo? O así, o tenemos un pensamiento tan cerrado que no queremos equivocarnos, no queremos darle la razón a otras personas que dicen, pues si yo me lo pongo y la otra persona no se lo pone, al fin y al cabo, pues da la misma. Y es quitarnos esa mediocridad que tenemos, que cargamos, la mediocridad del egoísmo y las mentes tan cerradas, que por eso pues no avanzamos tanto como país, la verdad. Debemos de quitarnos ese tipo de cosas, quitarnos ese tipo de esclavitud hacia nuestras hipocresías y empezar a ser más libres, que se hagan bien las cosas, pues. No, sí, aquí, como tú dices, hay algo llamado orgullo y por mi orgullo no voy a aceptar lo que la otra persona está diciendo, aunque yo sé, pero no quiero aceptarlo, que la otra persona tiene la razón. Y si mantiene ese orgullo, pues la sociedad en sí no va a estar avanzando, no va a ser ahora sí libre como tal. ¿Por qué? Porque como dices, esta sociedad de la cual estamos viviendo se mantiene en su simple yo, en su propio egoísmo, el yo. Y como dices, aquí ahorita pues es el gobierno. Bueno, podemos meter el gobierno porque pues también el gobierno nos afecta mucho como en sociedad, y el gobierno que tenemos ahorita pues es el gobierno que nos merecemos en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita hubo una noticia donde otra vez volvió a ganar el PRI, donde, a ver, güey, ¿no entiendes qué es el PRI, güey? A ver, personas, vamos a clases de historia de México. Ahí vamos a retroceder hasta Salinas de Gortari. A ver, el PRI, ¿qué ha sido el PRI? Pues no, güey, debes de saber que el PRI no tiene buen historial para que sigas votando por él, pero las personas no entienden. No la voy a decir tal cual, pero la voy a parafrasear poquito. Una frasecita que es del Capitán América, güey, que dice, tenemos que conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores. Y tal vez digas, no mames, pinche personaje de Marvel, que tiene que ver acá, persona que no existe, pero es una frase que recae y dices, güey, sí es cierto. O sea, la dijo un puto dibujo,
pero sí tiene un buen peso. ¿Por qué? Porque es un historial. O sea, si no quieres cometer los mismos errores, y esto va tanto personal, empresarial, gubernamental, o sea, si no quieres cometer los mismos errores, o sea, tienes que conocer bien las cosas, el pasado. Y de hecho, creo que creo que fue en Coahuila o en Torreón, es lo mismo Torreón, Coahuila. Total de que pues sí lo vi y yo me quedé, ¿qué onda? O sea, pues ya, sí es cierto de que pues ya tenemos nuestra historial con el PRI, pues no ha sido muy bueno, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también de que sí es cierto que el gobierno que tenemos es el gobierno que nos merecemos. ¿Por qué? Porque pues por mayoría de votos ganó dicho partido que todos conocemos. No, sí, aquí hay democracia y hay libertad, pero hay que ver también qué tipo de sociedad tenemos para poder ver qué tipo de presidente nos vamos a ganar. Exactamente. De hecho, a eso iba a conectarlo de que tenemos este partido porque ganó en mayoría, pero también si nos pones el ejemplo de que antes de que empezara lo de Susana Distancia, el cabrón dijo, no se pongan el cubrebocas, chinga su madre y todo eso, y al siguiente día sacas al Gatell diciendo, ponte el cubrebocas, o sea, así como de qué pedo, güey. O sea, pues la gente se queda así de dónde, güey. Pero vamos a esto. El presidente, y no lo voy a defender, obviamente, yo no voy a defender ninguna postura, a mí no me importa la política, bueno, sí me importa la política, pero el partido político como tal no me interesa. Yo voté por el Bronco. Y bueno, el presidente pues lo que hizo pues no era que no se asustara a la sociedad, que viviera tranquila, que no se espantara, y la regó en eso. Para mí, mi punto de vista, la regó. Y luego pues Gatell, ahí yo creo que sí defiendo más a esa persona que al presidente. Gatell pues seguía a través de la ciencia, y yo quiero creer en eso también, que seguía más en la ciencia, donde la ciencia pues obviamente tiene como que esas problemáticas, como cuando dijo no se pongan cubrebocas, pero luego sí que se pongan cubrebocas. En esas fallas como que yo sí entiendo por qué, porque la ciencia trabaja así, como por ejemplo decir que no hay cuervos blancos, pero si hay un cuervo blanco, pues ahí ya está fallando lo que tú estás diciendo anteriormente. Y es por eso te digo, entonces como que la ciencia al decir no se pongan cubrebocas y luego sí, es entendible para mí, porque así se maneja. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, de que en sí todo se basa en la ciencia y en que te puedes equivocar. Yo como que a lo que le tiro es así como de güey, o sea, ya se advirtió a nivel global de que pues ahí está este virus y te tienes que poner tu cubrebocas. O sea, no está de más. Entiendo que lo que me dijiste de que pues no era tanto alertarla, pero pues no tan a tal punto de que no te lo pongas, ¿verdad? Sino así como de, sí, póntelo y ponte al tiro. O sea, tal vez las intenciones eran buenas, pero no encontró las palabras adecuadas con las cuales quería transmitirlo e interpretarlo. Con lo de la ciencia yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la ciencia pues se llega a equivocar y pues es normal. Es ahí donde pues entra el fiabilismo, donde si falla pues no te preocupes, se cambia, se modifica, se pule lo que tú dijiste y ahí está de nuevo la comprobación que tú me quieres dar a entender. Entonces todo lo que se maneja en esta sociedad, pues como tú dices, aquí hay un tipo de libertad, pero a la vez de esa libertad estamos siendo pues controlados en un punto, no por otra persona, como tú dices anteriormente, sino por cosas materiales. Estas cosas materiales, como por ejemplo pues las redes sociales, aunque pues sí, lo puedo contar como cosas materiales porque te estás metiendo a un celular, estás diario en un celular y yo soy esclavo de las redes sociales. Sí, o sea, uno quiera o no, hoy en día es esclavo de las redes sociales. No tanto, trato de encontrar la palabra adecuada en lugar de cosas materiales. Bueno, se podría decir que igual, o sea, un software que igual, o sea, tiene sus respectivas reglas, porque ya si escribes alguna palabra,
te dicen, ok, no vas a escribir algo en 5 días. Y, o sea, es normal, pero ya es el tipo de libertad que uno mismo, que nosotros, o que uno mismo ya acepta, lo acepta, dice, jalo. O sea, quiero estar No, pues sí. así de, ¿Mande? quiero estar en este lugar, jalo. Es como cuando vas a la escuela. ¿Quieres estudiar en esta institución? Hay estas cosas. Jalas. No, pues jalo. Y te atienes a ello. Bueno, yo creo que ese punto que acabas de mencionar es muy interesante, el cual tú quieres poner una crítica a una cosa en redes sociales. No quiero hablar sobre un ejemplo, no, a ustedes escojan el que gusten y pones una crítica y quizás las redes sociales te priven de ella, o sea, la borren. O te digan, no, pues tienes una sanción de 5 días o de una semana o de un mes por postear esto como tal. Pero pues ahí donde yo quizás difiero en lo de las redes sociales, porque pues no te están dejando expresar como tú quieres y quizás lo tienes que modificar, lo tienes que cambiar los tipos de palabras o hacia qué personas va dirigido. Y es ahí donde pues ni pedo, firmé. No, bueno, no firmé como tal, pero le apreté al botoncito de decir así acepto todo. ¿Y por qué? Porque no leemos lo que lo que viene en las condiciones al tener esas redes sociales. Pero obviamente en las redes sociales igual se maneja como que este sitio donde este tipo de personas solamente como que no se abre la discusión. En las redes sociales no se abre aquella discusión al ver cómo piensa la otra persona, sino cómo piensa mi grupito, mi grupo social, de que el grupo A piensa así y solamente así yo me voy a guiar y no voy a escuchar lo que las otras personas están diciendo. Como que no hay ese diálogo, sino simplemente como que esa aceptación de decir, sí, este está a favor de mí y no está a favor del grupo A. Y acabas de tocar algo importante, que es lo de la aceptación, que si te fijas, mayormente para sobrevivir los seres humanos buscamos la aceptación de las personas, de que si quiero esto, o quiero encajar en un grupo, tengo que aceptar esto. Digamos, un ejemplo muy banal, la verdad, muy tonto, tienes un grupito, digamos, en la uni, tienes que fumar. Si no fumas, no te aceptamos, carnal. Entonces, ¿tú qué haces? Para encajar, para quedar bien, para ser aceptado, pues te pones a fumar, ¿no? Yo no. Bueno, yo pensaba que me no. Es parte del ejemplo, o sea, uno pues se pone a fumar. Uno ya sí se es fiel a sí mismo, si dice, oye, pues la verdad no vale tanto la pena, porque pues me importa más lo que yo soy, quién soy, las cosas que me gustan y lo que no, pues simplemente lo echo a un lado. Pero mayormente las personas, para buscar aceptación, hacemos cosas que tal vez no nos gusten, o hacemos cosas para quedar bien. Son cosas sí, con las cuales pues vivimos día a día, y son cosas que hacemos tan naturalmente que ni nos damos cuenta. Y hasta que alguien te lo externa, alguien que está afuera, te dice, oye, güey, ¿por qué haces esto? Si a ti no te gusta. Y ya te dices, la verga, qué pedo. O te lo dices de una manera tan bien que te dan el clavo, como dicen, te cayó el 20 y dices, chale, me falta el respeto a mí mismo. Pero por eso que te digo, vivimos en una sociedad del espectáculo, de la cual pues queremos solamente como que ese aparentar para poder tener esa aceptación, y es ahí donde pues lo más profundo de lo cual tenemos ahorita en estos momentos en las redes sociales, y donde queremos ser o aparentar, no, porque no vamos a ser, estamos aparentando ser otras personas, pero que no somos esas personas. Y cuando conoces al individuo como tal, como tú dices, al decir, bueno, cuando llega otra persona exterior y te está diciendo, güey, no eres así, cabrón, como que te estás dando cuenta donde tú mismo estás haciendo del mismo espectáculo que estás haciendo. Sí, exactamente. Y es cuando tú dices, cabrón, qué buen actor fui. O cabrón, merezco el Grammy por rifarme ser alguien que no soy. Algo de importante de eso de ser alguien que no soy, es algo que es un pensamiento que tengo, que cuando te dicen que tú no eres así, tal vez sí eres así,
pero es una fase o es una personalidad que tú no conoces. Por ejemplo, cuando te dicen que es como cuando alguien te dice que tú no eres así. Un ejemplo, si eres alguien pues, borrachillo, todos te conocen por eso, porque eres el alma de la fiesta, que siempre andas tomando acá, todo con madre, ¿no? Y luego de repente pues dejas de tomar y te vuelves a encontrar con unas personas y te dicen, oye, es que tú no eres así, güey. O sea, tú siempre estás tomando, ¿por qué no tomas? Tú no eres así. Y ya cuando te dicen eso, pues lo pueden malinterpretar. Yo siento que es una parte de ti que tú no conoces o que ellos tampoco conocían, o ambas. Otro que te puedo decir, que tal vez sea un ejemplo un poquito más concreto, porque tal vez esto luego piensen que es un cambio, porque claro, es un cambio, es que cuando tú estás en una relación y no has tenido, digamos, la experiencia con otras relaciones, pasa de que pues, puedes llegar a ser un poquito, pues, la palabra mágica tóxico, y que andas checando celulares y que te haces alguien muy celoso y que tal vez cuando estabas empezando la relación tú no eras así, que es lo que a veces pasa en la experiencia de que eres de una forma y sales de otra. Tienes que yo cuando te conocí no eras celoso, o sea, no eras así. Tal vez sí es una parte de ti que tú no conoces, que no externas y que la conociste en esta experiencia. Yo siento que tal vez todos podemos ser celosos, enojones, felices, tal vez tristones, eufóricos. Tenemos todo eso y no nomás ser definidos con un tipo de, no características, sino, ¿cómo se dice? Sí, una emoción. Bueno, sí, obviamente todas las personas tenemos emociones, todas las personas en un momento nos vamos a enojar, nos vamos a reír, vamos a llorar y vamos a tener miles de emociones y sí comparto el punto que tú dices en el sentido de que pues hemos estado cambiando en el transcurso de cualquier aspecto en el cual nos estemos moviendo y en el ejemplo que tú dices en la relación, pero obviamente no creo que sea como que ese aspecto de que no lo conocías y lo sacaste. No, es que me cuesta trabajo entender eso, como que sí lo tenía en el fondo, ahí en el subconsciente, lo llaman los psicólogos, y me cuesta trabajo a entender eso, y es por eso que no creo que sea eso. Yo creo que ha sido como que ese cambio, esa transformación de que el proceso en el cual has estado viviendo y en el cual pues te ha estado moviendo, y el ejemplo que tú diste en la relación, pues estuvo en cambio. ¿Por qué? Por acciones, por cosas que tú viste, y eso hizo que pues cambiaras de forma de pensar, y es ahí donde tú mencionas, ahí es donde los individuos se hacen pues los tóxicos. ¿Por qué? Por acciones que tuviste, no tanto con la persona con la que estás quizás, sino con otros individuos, tus amigos, tus parientes, no sé, lo que quieras, que se ve como que ese reflejo de cambio en los individuos, pero no creo que se mantenga como que ese puntito guardado. O no a sé. Lo que me refiero es que, digamos, los tenemos todos tenemos estas emociones, tenemos unas más predominantes que otras, y que por el paso de nuestra vida, por las experiencias que vamos adquiriendo, estas se van alimentando o van creciendo, se van desarrollando. Bueno, y ahí es cuando sale a relucir, tal vez una que no tenías tan desarrollada y que de repente, ¡pam!, ahí está. Que por naturaleza no la tienes tan fuerte y que por alguna situación salió a relucir, ¿verdad? Sí, bueno, todos esos aspectos, obviamente, como tú dices, te mantienen preso en tus propias emociones y haces preso a las otras personas, y es ahí donde las personas pues ya no se vuelven o ya no son libres, ninguna, ni tú, ni la otra persona, ni las otras personas de las cuales te rodeas, y es ahí donde causa el problema, la problemática de que pues en este mundo pues hablamos sobre la libertad, hablamos sobre seres que los cuales queremos mantener aquella estabilidad emocional para poder ser libres, y esa libertad pues obviamente, como dice Aristóteles, pues nos da la felicidad, pero
obviamente pues hay mucho impedimento, y no tanto en el exterior, sino en el interior de las personas, donde el interior de las personas pues no nos dejamos ser libres, no expresamos aquella libertad, y es ahí donde pues nos tenemos que conocer a nosotros mismos, tenemos que meternos a una introspección. Con lo que acabas de decir, me acabas de recordar una frasecita que me dijo un amigo alguna vez, de que pues la libertad de una persona termina cuando empieza la del otro individuo. No sé si ya la dije. No, pero sí, la había escuchado. Y me la dijo justamente el día de ayer. El día de ayer, y me quedé pensando un ratito y dije, cabrón. Es cierto, es muy cierto, porque estamos tan normal de que somos libres y todo, pero de repente llega una persona por X o Y razón, no estoy diciendo simplemente que estás enamorado o así, que te pueden quitar la libertad de la forma más sencilla posible, tal vez de la más bonita, que sea enamorándote, o de la más fea, que te quitan la libertad, tal vez sea secuestrándote, privándote de la libertad, o tal vez de la vida, porque tal vez la vida también es libertad. Sí, obviamente la vida es una simple libertad, pero nos mantenemos o tenemos que mantenernos en sociedad para poder coexistir. Si tú no quieres vivir en sociedad, pues puedes dejar la sociedad, pero si quieres mantener como que esa estabilidad, pues hay que vivir en esto. Y bueno, yo creo que tocaste un buen punto en eso. Ahora sí, para concluir el podcast del día de hoy, ¿quisieras decir algo más? Pues estoy muy contento de que ya por fin se hizo, ¿verdad? De que por fin pudimos pues estar en el podcast. Desde hace un chingo de tiempo quería, y ya pues ya me quité esa espinita. Y no, pues cuando quieras venir nuevo al podcast, bueno, no venir, sino empezar otro podcast, empezar a hacer otro podcast. Porque pues, cuarentena, ¿verdad? Claro, mano. De hecho, o sea, me encanta mucho que ya empezaste con esto de podcast y me animaste a darle. También cuando yo comience a hacer los míos, con gusto estás invitado a cualquier tema, está súper padre. Muchas gracias. Pues nada, o sea, por mi parte creo que pues es todo, sería todo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar en este podcast. Nos vemos el próximo viernes con otro invitado. Vamos a hablar sobre el estoicismo y bueno, si les gustó, regálenme un like y compártanlo. Nos vemos.